Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillat Anita y Agenda Nacional. Se complace en tener como participante de estas reflexiones que nosotros hacemos en voz alta para que se escuche en la nación, a ver si ayudamos a encontrar el camino de salida de esta trampa histórica en que nos hemos metido, nos hemos dejado meter. Tenemos aquí al mayor general Luna Paulino Placer. en su doble condición de militar y jurista. Gracias. Sí, porque el asunto tiene complicaciones. Ahora veo, te recuerda que firmamos después de los incidentes del 1937, Sí, señor. la intervención de la Unión Panamericana en Washington en el 1938, un acuerdo que obliga a los dos estados, a Haití y a República Dominicana. Ese acuerdo y su modus operandi de estarse aplicando hubiera evitado todo tipo de problemas en lo que concierne a la migración Sí. indeseable e incontrolada que tenemos en el territorio. Por aquella fórmula inteligente que redactaron aquellos tres presidentes que estaban Sí. haciendo de tutores de ese acuerdo, el de Roosevelt, el de Cuba y México. el de México. Sí. Que pone a cargo de la custodia militar de cada país evitar que sus nacionales pasen del otro lado a la frontera, al territorio vecino. Es decir, que además de cumplir con su cometido de evitar que el otro contingente entre a su territorio, también tiene que evitar que el suyo salga. Así Lo que es. me parece una fórmula muy inteligente y ojalá se estuviera aplicando. Y en este caso, la pregunta que yo le hago, ya en su doble condición de militar y jurista, le tocaría a las Fuerzas Armadas haitianas aplicar ese compromiso del Estado haitiano. Así es. Lo que pasa, arquitecto, es que desde 1994 el ejército haitiano fue disuelto. Yo recuerdo que participé como observador de las Naciones Unidas para la aplicación de la resolución en la frontera haitiana, y yo le preguntaba a los canadienses que cómo era posible que tuviese en agenda la disolución del ejército haitiano, que cómo iba Haití a cumplir con sus compromisos internacionales y que eran propios del estamento militar. Y él me dijo, bueno, las decisiones tomadas no se discuten, eso es un principio militar y un principio de toma de decisiones. Entonces yo vi que en el futuro nosotros tendríamos problemas con Haití, y es lo que está sucediendo realmente, porque Haití no tiene un ejército oficial. Entonces una milicia no puede asumir compromisos oficiales del país. Pero yo vi que sí repusieron ahora las Fuerzas Armadas. Se está reestructurando. Lo que se ha creado es el Estado Mayor. Usted sabe que los Estados Mayores prácticamente son entes administrativos o entes de consulta y asesoramiento. Recuérdese lo que pasó en Alemania, cuando le aplicaron las sanciones a Alemania, que no podía crear nuevas Fuerzas Armadas. ¿Qué hizo Alemania? Que creó, le dijeron solamente pueden tener 12.000 soldados, y ellos crearon 12.000 oficiales y llamaron a la tropa con el servicio militar. Entonces Haití ha creado el Estado Mayor, pero todavía el ejército no ha sido incorporado oficialmente. Integrado, sí. Sí. Es decir que el país va a tener más problemas si no se llega a una revisión, un protocolo de revisión de esos tratados. El país tiene poca fuerza sobre el tratado porque no hay una contraparte militar en Haití que aplique ese compromiso. Fíjese, eso que usted dice es tan cierto. Yo recuerdo cuando el ejército haitiano estaba en vigencia, estaba operativo, no había sido demovilizado, que es el término correcto, y toda la frontera, la parte norte, sobre todo desde Juana Méndez, la parte de Dajabón nuestra, hasta Manzanillo, el Morro de Montecristi,
eso se controlaba simplemente con una patrulla haitiana y de este lado no había ningún tipo de inconveniente y cruzaban hacia República Dominicana aquellos que se agenciaban con el comandante local, que se llamaba, era Simón, un oficial del ejército haitiano que tenía el rango de capitán y él controlaba toda esa frontera porque él sabía cómo controlar a su nacional y además tenía la facultad, que no es el caso de nosotros. Cuando ellos cruzan hacia nuestro lado, porque ya eso es abierto, una de esas fronteras abiertas, no porosa como se llama actualmente, es una frontera abierta, por más que se diga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo presté servicio en la frontera en cuando el embargo, en situaciones, vamos a decir, casi de emergencia, porque era una resolución de las Naciones Unidas. Y cuando cruzaban los haitianos para este lado, porque la Junta Militar adoptó una táctica de provocación y cuando nosotros aplicábamos de este lado la resolución de las Naciones Unidas sobre determinadas materias ya previstas en la resolución, entonces ellos lo que hacían era que movilizaban los nacionales, los civiles, y paraban del otro lado 20, 25 y 26 mil y hasta 30 mil, ahí en el borde fronterizo, para en un momento determinado, entonces avanzar, cruzar el río hacia República Dominicana. Esa es una estrategia que ellos usan. Entonces, recuerdo que una vez vino una comisión del Comando Sur, cuando eso estaba todavía en Panamá, y trajeron unos aparatos de medición de densidad de grupo, y me dice el general, ¿cuánto estima usted la presencia de haitianos, de ciudadanos? Digo, bueno, debe haber aproximadamente unos 25 o 30 mil. Montaron el aparato de medición, que eso funciona, eso es una tecnología que tienen para medir la densidad de los ejércitos y de los despliegues. Me dijo, tenemos sobre los 35 mil. En una mañana, eso lo convocan ellos en 2 horas, se moviliza eso hacia la frontera. Entonces ahora es peor porque ahora no hay un ejército haitiano que pueda controlar como debe ser y como antes lo hacían también. Esa medida ellos lo usaban para presionar antes, pero era con la anuencia del ejército. Cuando se cerraba, por ejemplo, el paso para el mercado, que ese mercado lo dirigían, participaban, no vamos a decir que lo dirigían, participaban muchos militares haitianos, cuando veían que se ponían dificultades para la compra, entonces ellos lo que hacían era que impedían que cruzaran los ciudadanos a comprar para acá. Es decir, que el país necesariamente tiene que abocarse a una revisión, a un protocolo de revisión de ese tratado, porque los gobernantes no lo asumen, todo lo contrario, no lo asumen excepto para chantajear el país, independientemente de que los ciudadanos tengan motivo para cruzar o no, buscando sobrevivencia, lo que sea, pero de la parte haitiana no se advierte ningún interés en controlar eso, al contrario. Perdona que me sonría, Sí. pero es que del lado dominicano tampoco. No, bueno, porque como usted plantea originalmente, usted me dice que si ellos tendrían la intención, bueno, pero yo le voy a decir una cosa, si ellos tienen problemas de control, de sobrepoblación, de sobrevivencia, de lo que sea, van ellos a impedir que esos ciudadanos le quiten presión cruzando para acá, pero ellos se quedarían de brazos cruzados. Que no dude usted que eso, yo siempre pensé que eso tenía un trasfondo, porque de movilizar un ejército en un país, eso que estratégicamente, pero también en orden público y seguridad nacional, representa una desventaja para el país que lo desmoviliza. Y yo siempre decía que eso tendría consecuencias peligrosas para la República Dominicana, porque si la República Dominicana moviliza el ejército... Perdón, repítame esa parte. Que eso tendría consecuencias peligrosas. Peligrosas para la República Dominicana por asuntos... No, pero antes, usted dijo que tendría consecuencias para Haití. La desmovilización del ejército haitiano tendría consecuencias... Bueno, si un país decide demovilizar su ejército, que lógicamente como el ejército es la garantía, el ejército es la columna vertebral de un país, las Fuerzas Armadas. Fíjese que los países, a través de la historia, los países que no fueron capaces de sostener ejércitos profesionales bien dirigidos, bien equipados y entrenados, esos pueblos desaparecieron. Entonces yo dije, bueno, pero ¿cómo es que Haití, consciente en demovilizar su ejército, cuando sabemos a través de la historia la consecuencia de eso, de un país que no
que no tiene Fuerzas Armadas. Entonces yo dije, aquí tiene que haber una agenda oculta de movilizar el ejército haitiano. Usted sabe lo que yo pienso, Ajá. ahora que le escucho a usted razonando ese proceso. Que la misma gente que parió el concepto de la exportación masiva de indocumentados Sí, sin sí, retorno en sí, 1949, sí, eso fue las Naciones Unidas, es un plan estratégico. que está en el informe de misión en Haití. Sí, correcto. Lo planificó así. Sí, Dijo, sí. tal y como eso está redactado y firmado en Washington, se necesita el ejército haitiano para hacer cumplir Sí, la cláusula de que no se deje pasar a los haitianos para allá. De manera exactamente. que si quitamos el ejército, además de resolver otras Sí, situaciones, sí, sí, sí. quitamos también el instrumento con el cual Haití podría asumir esa Sí. responsabilidad. Porque el sujeto Y obligado era el tendría ejército. entonces Sí. un pretexto para decir, no, yo no lo estoy cumpliendo porque no tengo No, ejército. y fueron ustedes que Y fueron desmovilizaron el ustedes que ejército. me lo Sí, sí. desmovilizaron. Oiga esto, arquitecto. Siempre me gusta conversar con usted por la visión a largo plazo, el análisis estratégico que usted siempre plantea en las cosas. Mire, a través de la historia de los pueblos hemos visto los países, los pueblos que han enfrentado grandes problemas históricos y que le han acarreado grandes desventajas. Mire, el caso de Chipre, usted recuerda con el arzobispo Macario. Sí. Yo siempre decía, siempre he dicho a los estudiantes, a los amigos, cuando en tertulia, estudiemos el caso de Chipre con Macario. A Macario le dio un golpe de estado y tuvieron que llevarlo otra vez porque era el único que podía controlar a los chipriotas. Y la consecuencia fue que Turquía le quitó la mitad de Chipre a Grecia. Pero el caso de Camboya o Campuchea, yo no sé si usted recuerda que Vietnam duró 700 años reclamando a Camboya como una provincia rebelde, porque en Asia eso de provincia rebelde es muy común, como hace China con Taiwán. Y cuando China se lleva a Norondón Sihanouk para China exiliado, porque el Khmer Rouge lo estaban atacando por el surgimiento de la guerrilla. Bueno, cuando Camboya logra con el general Leng Nol, lograron vencer a Leng Nol y la guerrilla se apoderó, bueno, del control. ¿Qué hizo Vietnam? Se esperaba que Vietnam y Camboya, que eran dos pueblos que habían vencido en la guerra, la guerra llamada de Vietnam, vencido a un enemigo común, entrarían en un periodo de paz y progreso socialista, desde la visión de ellos. ¿Qué pasó? Camboya a los 2 años acusó a Pol Pot de que Pol Pot era un genocida, que lo acusaron tanto que Camboya tenía más o menos 3,5 millones de habitantes y en la sumatoria de la gente que mató iban por 7 millones, o sea que el doble de la población él la mató, pero traigo esta colación para que usted vea lo que son las visiones estratégicas. 700 años reclamando a Camboya por parte de Vietnam. Entonces, ¿qué pasó con